Cálculo diferencial, ejercicios de derivada en los cuales se aplica la regla de cociente. Es un tutorial donde se enseña esta regla de forma práctica. Nuestro primer ejercicio dice así: derive cada una de las siguientes funciones con respecto a x. La primera función es y igual a seno de 3x. Bien, nosotros sabemos que en ese caso se trata de una composición, puesto que el argumento de la función es diferente a x y en consecuencia se requiere aplicar la regla de la cadena para obtener la derivada correspondiente. Así, la derivada de y se expresa como dy sobre dx. Lo primero que hacemos es derivar la función seno. Nosotros sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x. En consecuencia, la derivada de seno de 3x es coseno de 3x. Derivamos la función y dejamos el argumento intacto. Ahora, para terminar la derivada, debemos de multiplicar eso por la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es 3. Ordenando la respuesta, podemos decir entonces que la derivada en el caso de la función del inciso A será 3 veces el coseno de 3x. Bien, inciso B. En el caso del inciso B, la función es una división. Es la división del logaritmo natural de x dividido por x. Por tanto, hay que aplicar la regla correspondiente. Es decir, tenemos que aplicar la regla de la derivada de una división. En fórmula se dice que la derivada de la división f de x entre g de x es igual a f' de x por g menos g' de x por f dividido entre g cuadrado de x. En consecuencia, para poder aplicar esta regla, debemos de ser claros en lo siguiente. Nuestro numerador juega el papel de ser f de x, mientras que nuestro denominador juega el papel de ser g de x. Si tenemos identificado esto, la regla de división se puede aplicar de manera fácil. Veamos. La derivada será lo siguiente. f'. f' es calcular la derivada del logaritmo natural de x. Y nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Esa derivada se multiplica por g. Y g es x. Menos g'. En este caso, g' es la derivada de x, la cual es 1. Y g' se multiplica por f, sabiendo que f es logaritmo natural de x. Finalmente, nos dice esta regla que la función g se eleva al cuadrado. Pues bien, siendo la función g x al cuadrado, pues es x cuadrada. Finalmente, para expresar la respuesta de manera apropiada, vamos a simplificar las operaciones en el numerador. Y estas operaciones son las siguientes. En el numerador, el primer término es exactamente 1 y el segundo es logaritmo natural de x. Por tanto, la solución es 1 menos logaritmo natural de x dividido por x al cuadrado. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Ejemplo 2. Sea h de x igual a 6x sobre coseno de x. Halle h' en 0. Para poder hallar el valor de la derivada de la función h cuando x vale 0, lo primero que tenemos que hacer es hallar la derivada de h. Y para hallar la derivada de h tenemos que aplicar la regla de división o regla de cociente. Recordemos que en esa regla de división o regla de cociente es necesario establecer claramente quién juega el papel de f de x y quién juega el papel de g de x. En este caso, f de x es igual a 6x y g de x es igual a coseno de x. Por tanto, al momento de armar
la solución con base en la fórmula, tendremos que calcular tanto la derivada de f como la derivada de g. Así tenemos lo siguiente. Calcular h' de x es lo mismo que calcular la derivada de 6x entre coseno de x. Esa derivada, si seguimos la regla establecida, nos dice que multiplico f' por g. En este caso, f' es 6 multiplicado por coseno de x. Después, la regla nos dice que hay que restar g' por f. G' es la derivada de coseno de x y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Y esa se multiplica por f, es decir, por 6x. Finalmente, toda esa expresión se divide entre la función g elevada al cuadrado, es decir, entre el coseno cuadrado de x. Bien, una vez que tenemos ya la derivada o h' de x, lo segundo que hay que hacer es evaluar esta derivada justo cuando x vale 0, como lo pide el ejercicio. Por tanto, calcular h' en 0 es lo mismo que evaluar la derivada de la división justo cuando x vale 0. Nuestra sustitución nos dice que obtenemos 6 por el coseno de 0 menos 6 por 0 por negativo seno de 0 dividido entre el coseno cuadrado de 0. Como ustedes se dan cuenta, es necesario recordar y aplicar los valores exactos de las razones trigonométricas seno y coseno para ángulos notables. Sabemos entonces que el coseno de 0 vale 1 y que el seno de 0 vale 0. Al hacer la sustitución correspondiente, obtenemos obtenemos como resultado final que la derivada toma el valor de 6. Ese es el valor de la derivada de esta función solamente cuando x vale 0.